Muy bien, hola a todos, los saludo aquí, estamos grabando el- la luna de Escorpio, el mes de Heshvan, un nuevo mes que estamos dándole la bienvenida. Este, Rosh Hodesh cae, si no me equivoco, les voy a decir exacto, Rosh Hodesh cae el comienzo de mes, la luna nueva empieza el domingo. Domingo y lunes son 2 días de Rosh Hodesh. Y bueno, vamos a estudiar a ver qué nos trae, qué nos presenta, qué energías, qué desafíos nos presenta este nuevo mes, esta nueva energía, esta nueva luna, esta nueva vibración. Bueno, sin mucho preámbulo, arrancamos. Como siempre, nuestro estudio está basado en conceptos del Sefer Yetzirah, el libro de la formación, libro que su autoría se le atribuye a Abraham Avinu, Abraham, el patriarca Abraham. Y ahí se analiza cada mes en particular con distintos detalles que se analiza de cada mes. Por ejemplo, cada mes tiene una letra del alfabeto hebreo que lo representa, que tiene una conexión profunda con el mes, que va a marcar algún camino a seguir en este mes. Como sabemos bien, las letras poseen energía y cada letra tiene una función diferente, una energía diferente, y este mes, el mes de Heshvan, la luna de Escorpio, no es una excepción. Además, valga mencionar que cada uno de los meses tiene un signo zodiacal, como acabamos de mencionar, en este caso va a ser Escorpio. Acabamos de terminar el Libra, el mes de Tishrei, que es Libra, que es la balanza, justamente el mes de la balanza, el mes de Libra no es casualidad que coincide con Rosh Hashanah y Yom Kippur, que son los días del juicio, los días del balance, del análisis de que uno hizo y que uno quiere no hacer más y que uno quiere agregar de bueno. Y ahora pasamos al mes del signo Escorpio. Ya vamos a entrar un poco más profundo a continuación. Otro detalle también que se analiza en cada uno de los meses es una tribu. Hay 12 tribus, no es casualidad, hay 12 meses, hay 12 constelaciones. Cada una de las tribus está asociada a uno de los meses. También hay un sentido, como estuvimos viendo en lunas anteriores, un sentido, la vista, el olfato, la audición, que está conectada cada sentido con un mes en particular. Y por último, un órgano del cuerpo que está relacionado a este mes. A cada uno de los meses hay un órgano específico que se le asocia, y este mes también, y ya vamos a ver cuál es. Bueno, este mes se llama Heshvan, es el 8º mes en el calendario judío, en el calendario hebreo. También se lo conoce como Mar Heshvan. Uno de los motivos por el cual se lo conoce Mar Heshvan es porque Mar quiere decir en hebreo amargo, y este mes, en comparación con el mes que acabamos de terminar y con otros meses también, no tiene no tiene festividades, no tiene días festivos importantes, y quizás no tampoco no importantes. Y por eso se llama Mar Heshvan, es uno de los motivos. Mar quiere decir amargo, no están las alegrías que hay en otros meses, las festividades, pero vamos a ver también por qué, cuál es el motivo y qué secreto se encuentra detrás de la falta de festividades en este mes. En la Biblia, el mes de Heshvan es llamado el Hodesh Bul, el mes Bul. La palabra Bul viene de la palabra Mabul en hebreo. Mabul quiere decir diluvio. El diluvio, que ahora estamos en la porción de la semana Bereshit, pero vamos a pasar dentro de poco a la porción de la semana Noé, que como saben es la historia del diluvio y Noé construyendo su arca. Ese diluvio, el famoso diluvio, comenzó en el mes de Heshvan, en este mes que estamos entrando ahora. Comenzó el 17 de Heshvan y terminó el 27 del mismo mes al año siguiente.
El día 28, Noah ofrendó su sacrificio a Dios cuando llegó a tierra firme, y ahí Dios hizo la promesa de no volver nunca más a traer un diluvio, o en otras palabras, nunca más hacer el intento, nunca más tratar de destruir a la humanidad, revelándole luego la señal del pacto. ¿Sí? Es un pacto que Dios le dice a Noé: esta es la última vez que se destruye la humanidad. Y el pacto, la señal del pacto, después le revela que va a ser el arco iris. El arco iris es el pacto, es la señal que muestra y que recuerda también el tiempo en el que la existencia de la humanidad fue puesta en jaque. Bueno, como dijimos antes, es el único mes realmente que no tiene días festivos o no tiene mitzvot especiales. Y el motivo es, los sabios dicen que este mes no tiene ninguna festividad, ni ninguna mitzvah especial, porque este mes está reservado para el tiempo mesiánico, que el tercer templo va a ser inaugurado en este mes específicamente. Por lo tanto, se deja una vacante, se deja este mes sin eventos especiales, pero con el destino del tercer templo a ser construido en ese mes. También hay colores asociados a los meses, no los mencionamos generalmente, pero lo voy a mencionar. El mes es el violeta, del mes de Heshvan. Lo menciono como un detalle. Pero bueno, pasemos a la letra. La letra del mes de Heshvan es la letra Nun. Sería el paralelo a la N en el alfabeto español. La N en hebreo es la Nun. Y la letra Nun se la considera como la letra mesiánica. Interesante. La letra Nun es considerada como la letra del Mesías. Podríamos decir que la letra Nun, la raíz verbal, significa reinar. Ahí tenemos una relación directa entre la letra Nun y el Mesías, porque en la narrativa bíblica el Mesías no va a ser un presidente ni un primer ministro, sino que va a ser un rey. Entonces tiene sentido que la letra Nun tenga su raíz en el significado reinar. Además, seguimos hablando de esta idea del mes mesiánico. Es el mes octavo, como mencionamos. Y el número 8 en la Kabbalah es la revelación eterna de lo sobrenatural. En otras palabras, la naturaleza, lo natural, es el número 7, el famoso número 7, que es el número que siempre la Kabbalah se asocia con el número 7. El motivo por el cual es esto es porque el número 7 representa a la estructura del mundo. El mundo fue creado en 7 días, y eso representa y contiene el séptimo a todo el número 7 a todo el universo creado, a toda la creación, a toda la estructura creativa. El 8 representa el ir más allá de la revelación natural. 7 es la revelación natural y de estructura, es la matriz. El 8 sería ya por encima de la matriz, lo eterno, lo sobrenatural. Si el 7 es lo finito y lo limitado, el 8 representa a lo infinito. Dicen que el Mesías va a tener un arpa, y su arpa tiene 8 cuerdas. Sí, se le asocia también el Mesías, la era mesiánica, la era que, como los que estudiamos Kabbalah, sabemos que es la revelación de lo infinito. La era mesiánica es una revelación de lo infinito, de la percepción de algo más allá,
de lo que conocemos, la revelación de lo sobrenatural en lo natural. Por lo tanto, hace alusión al arpa de ocho cuerdas, el arpa del Mesías, a esta revelación futura. Y además el 7, como dijimos, es lo que no trasciende, es lo natural. El 7 multiplicado por 7 es 49. ¿Sí? 7 al cuadrado es 49. En otras palabras, no llega al valor numérico de la letra Nun. La letra Nun, y esto lo estudiamos juntos, equivale a 50. ¿Se acuerdan que Moisés había adquirido en sus últimos momentos el portal 50 de Binah? Bueno, aquí vemos la alusión de que, como sabíamos que el 50 es una percepción de lo infinito, de lo sobrenatural, y vemos que el 7 al cuadrado llega a 49, no llega a esa conexión, porque el 7 es la estructura limitada del universo. 50 ya viene a ser un poquito más, viene a ser el portal número 50, es ya otra dimensión. Otro concepto interesante es que la letra Nun, no sé si saben cómo se escribe la letra Nun, una imagen. Bueno, yo después cuando tengan la clase, aquí no tengo, cuando repitan, cuando estén viendo esta grabación, vamos a ver si se puede mostrar. Hay dos formas de escribir la Nun. Hay varias letras en el alfabeto hebreo que tienen dos formas geométricas, según si se encuentran en el medio o el comienzo de una palabra o si se encuentran en el final de la palabra. En otras palabras, si la letra si la letra en cuestión es la última letra de una palabra, cambia su forma. No todas las letras, pero muchas letras. La letra Nun es una de ellas. Y la letra Nun, cuando se escribe en el medio de una palabra, la forma es como casi como una C, digamos. Es así, como una C. Se dobla de arriba y se dobla abajo. Y cuando se pone al final de una oración, se abre totalmente. Es una línea totalmente recta y que llega hasta abajo. Y ahí también se hace alusión a los dos tipos de revelación que hay. La revelación de la Nun en la era del exilio, como se la denomina, que es la era en la que vivimos, la era del exilio, en donde no hay revelación, y por lo tanto la Nun se encuentra cerrada, y cuando en el fin de los tiempos, que como siempre decimos nosotros realmente hablamos del comienzo de los tiempos, pero cuando empieza la revelación del infinito, es el fin de los tiempos en el sentido de que es el fin de la revelación de lo finito, pero es el comienzo de la revelación de lo infinito. Y por eso la Nun, que es la revelación de lo infinito, al final de una palabra se expande y se abre totalmente en alusión de que la Nun, el portal número 50, lo infinito, lo trascendente, se va a revelar y se va a abrir completamente al final de los tiempos o al comienzo. Y además también, no solo que se abre, sino que se abre y la parte de abajo que se abre trasciende por debajo de la línea, ¿sí? De los renglones. Hay renglones, cuando la Nun se abre, trasciende por abajo y eso habla sobre la revelación infinita trascendiendo y descendiendo hacia las esferas subterráneas de la realidad, para revelar la luz abarcadora e infinita en lo más bajo. Sí, por eso la Nun, cuando se abre totalmente, trasciende y baja y pasa el renglón y se mete abajo, porque la idea es que lo infinito se va a revelar en lo finito. Entonces, tenemos un mes muy cargado. Es un mes en donde no hay que dejarse engañar, porque aparentemente es la Nun cerrada, es el ocultamiento, es la no revelación, pero se esconde detrás de este mes una impresionante carga energética de revelación, en donde la persona también puede abrir su propia Nun, puede abrir su percepción, sus canales de percepción y trascender lo que viene percibiendo, lo que viene absorbiendo y llegar a otro nivel. El signo zodiacal, como lo mencionamos antes, y ahora vamos a tratarlo un poquito más en profundidad, es el signo
del escorpión, es Escorpio. Y nuestros sabios enseñan algo muy interesante. Enseñan que el escorpión es el miembro más mortífero de la categoría general de criaturas venenosas. Hay una figura arquetípica en las criaturas venenosas. ¿Cuál es? La serpiente. ¿Sí? Siempre como arquetipo de criaturas venenosas tenemos a la clásica serpiente primordial del Edén. ¿Sí? Ven, además que lo que venimos estudiando también está conectado con la porción de la semana. Estamos hablando del justamente estudiando en la porción de Bereshit estos hechos. Bueno, la figura arquetípica es la serpiente primordial de ahí del jardín del Edén. Y dentro de ese arquetipo, y podríamos ir por debajo de ese arquetipo de criaturas venenosas, cuya cual representación principal es, arquetipo principal es la serpiente, se encuentran las demás categorías de criaturas venenosas. El escorpión es el más mortífero de todas las que se encuentran dentro del arquetipo de criaturas venenosas. Interesante. La palabra akrab en hebreo, que es la palabra hebrea para decir escorpiones, akrab, deriva de la palabra ekev, que quiere decir talón. Y esto no es casualidad, porque aquí vemos la conexión cuando después del pecado del árbol del conocimiento, la serpiente, Dios le da una maldición y la maldición es que la serpiente se va a arrastrar y el ser humano lo va a matar y lo va a pisar, y que la serpiente lo morderá al hombre en el talón. Entonces vemos aquí el arquetipo de la criatura venenosa, la serpiente, mordiendo el talón del ser humano, ¿sí? Y aquí vemos la relación ekev, talón, aquí entra el escorpión también. Viene la palabra akrab, ekev, la palabra talón y escorpión comparten la misma raíz. Entonces vemos aquí la triple conexión entre escorpión, serpiente, escorpión y talón. Talón está como en el medio, es el conector. Tenemos la serpiente que muerde el talón. El talón es la misma raíz que la palabra escorpión en hebreo, por lo tanto vemos una triple conexión entre esos tres. Y por eso el akrab, el escorpión, simboliza a la mordedura perfecta de la serpiente en el talón del hombre. En general, ¿cuál es la diferencia entre por qué no la serpiente? ¿Por qué realmente el escorpión decimos que simboliza más correctamente la mordedura, el veneno? ¿Por qué es más mortífero que la serpiente? ¿Por qué tiene más sentido decir el escorpión inclusive que la serpiente? Y dice así, en general, el veneno de la serpiente es caliente. Así lo llaman los sabios, es un veneno caliente. Además, la reacción que uno tiene, ¿sí?, cuando es mordido por una serpiente es una sensación de calor en el lugar de la mordedura. Y el veneno del escorpión es frío. La sensación es frío. Y aquí tenemos dos tipos de dificultades, de desafíos que tiene el ser humano en su camino espiritual, en su crecimiento espiritual, que es el veneno caluroso y el veneno frío. En otras palabras, el veneno caluroso, la mordedura de la serpiente, vendría a representar a la pasión por las cosas materiales, terrenales, a las pasiones mundanas y bajas, al calor que despierta, esa pasión que despierta a la persona que no puede controlarse y sabe que está mal, pero no puede controlar su pasión. Eso está relacionado, y a eso alude el veneno de la serpiente, que es caliente, es el desafío del control de las propias pasiones. Y en cambio, el veneno frío del escorpión viene a representar algo que
como podríamos decir que es un desafío aún mayor, porque la frialdad ante temas espirituales, la apatía, eso es vendría a ser lo simbólico del veneno frío del escorpión, es la apatía hacia lo espiritual, hacia el crecimiento, hacia la sensibilidad, hacia el mundo de lo profundo. En otras palabras, cuando la persona decide quedarse en un nivel superficial y no quiere profundizar y no quiere conocerse a sí mismo y no quiere pasar al siguiente nivel, sino que se queda apático y dentro de su estructura limitada y no quiere trascender, en cierta forma ese veneno frío es más difícil de romper, como en alguna ocasión mencionamos que las personas tienen distintas almas animales, dicen los místicos. Hay gente que tiene el alma animal de una cabra, y hay gente que tiene el alma animal de una oveja, y hay gente que tiene el alma animal de un toro. ¿Y qué significa esto? Que la persona que tiene el alma animal de una cabra tiene tendencias a ser caprichoso, a no moverse, a ser testarudo, y la persona que tiene el alma animal de un toro va para adelante, tiene pasión, no hay pasión, no hay placer que vea que no lo quiera y que no dé todo por conseguirlo. Y siempre decimos que en cierta forma el toro, la persona que tiene toda esta sangre caliente, tiene una ventaja realmente. Podríamos pensar que no, porque es un descarrío hacia todo, hacia la opulencia, hacia los placeres, y podríamos decir que es un desafío más grande, pero realmente los sabios dicen no, es todo lo contrario, porque esa energía, la pasión, esa vitalidad tiene una gran ventaja, que justamente es eso, es energía, y la energía es mucho más fácil canalizarla de lo negativo a lo positivo en comparación a alguien que tiene un alma animal que es menos enérgica, que es más testaruda, que es más apática, que la energía no está ahí, por lo tanto no tenés con qué trabajar y es más difícil moverla. Y por eso el escorpión representa el epítome de la criatura venenosa, porque es mucho más difícil el poder cambiar a ese veneno frío. Y es muy interesante porque en la halajá, en la ley judía, dice que una persona se encuentra en el medio de sus plegarias, en una plegaria muy especial en donde en la Amidá, en el Shema Israel, no recuerdo si en el Shema Israel o en la Amidá, pero en uno de esos momentos, y si ve una serpiente que pasa al lado de él, ¿qué hace? Y la respuesta es que tiene que quedarse y continuar con su plegaria. Pero si ve un escorpión, no. Si ve un escorpión, tiene que o irse o matarlo o lo que sea, pero no puede quedarse sin hacer nada. Entonces aquí estamos aludiendo también, es un tema legal, pero realmente, como sabemos todo lo que es parte de la ley, realmente hay una cabalá muy profunda detrás de eso, y lo que nos están diciendo ahí que hay que tener más cuidado del veneno del escorpión, hay que tener más cuidado de la frialdad espiritual. Y por eso tenemos también que justamente en este mes, en el mes en donde hablamos del veneno del escorpión, de la frialdad espiritual, lo único que puede realmente contrarrestar completamente a esa apatía espiritual, ¿sí? Porque vemos que la pasión hacia lo mundano puede ser, digamos, más fácilmente canalizada hacia la pasión por lo espiritual, por lo bueno, y se puede transformar la materia en positivo también. Y cuando hablamos del veneno frío, estamos hablando de un nivel que es mucho más difícil de lograr, y por lo tanto nos están diciendo que la manera de poder lograr eso, y por eso está mencionado en este mes, es ya relacionado con el tema mesiánico. ¿Sí? Realmente el momento en donde la apatía absoluta hacia lo espiritual va a ser completamente removido de la tierra es cuando se quiten los lentes que nos oscurecen la percepción. Cuando se nos quiten las gafas oscuras y podamos ver con claridad la cosa, vamos a ser menos fríos. Inclusive que una persona logre luchar contra la frialdad y logre entusiasmarse con lo espiritual, eso es momentáneo. Entonces la persona por un rato logra inspirarse, pero después vuelve a caer quizá en la desconexión, en la apatía. Entonces no es total el tikkun. Y por eso aquí en este mes se menciona el
el tema muy claramente, el tema mesiánico, aludiendo a que el veneno del escorpión, esta frialdad, va a ser absolutamente curada, digamos. Las falsas vanidades que hay en el mundo y la persecución de las falsas vanidades realmente va a ser anulado finalmente en la era mesiánica. Muy interesante que la ecuación numérica de la palabra Mesías o Mashiach en hebreo equivale a la palabra serpiente. ¿Sí? Los dos son 358, los dos suman 358. La gematría de la palabra Mashiach y de la serpiente, que en hebreo es Nahash, tienen la misma numeración, porque el tikkun del Nahash, el tikkun del veneno, de los dos tipos de veneno, del caliente y del frío realmente, porque la serpiente representa a los dos, es el arquetipo, es realmente en el final de los tiempos. Entonces, la palabra escorpión también está relacionado y se ve este mismo secreto cabalístico porque equivale la gematría de escorpión a 372. ¿Sí? Y Mashiach equivale a 358, más la palabra David, que es 14, y muy interesante porque la letra Nun, la que estamos hablando ahora, es la letra 14 del abecedario. La raíz de la palabra Jeshvan, que es Het, Shin, Nun, se permutan para formar la palabra Nahash. La palabra Jeshvan, la raíz de la palabra de este mes, también, Jeshvan la raíz de esta palabra son tres letras, Het, Shin, Nun, son las mismas letras que la palabra serpiente también. La única diferencia es, entonces vemos Jeshvan y Nahash, este mes, y la palabra serpiente tienen las mismas tres letras como raíz. La diferencia es que la letra N en serpiente, Nahash, está al comienzo de la palabra. Y como dijimos antes, cuando está al comienzo de la palabra, está cerrada. Es como una C. En Jeshvan, en el mes en el que estamos, la letra N está al final de la palabra y aquí nos cierra el círculo. En Jeshvan se abre la Nun. En otras palabras, en este mes está oculto el potencial de la revelación. En otras palabras, hay una capacidad de degustar, de acceder a este tikkun futurístico dentro de este mes. Luego tenemos a la tribu de este mes, que es la tribu de Menashe. Menashe es el hijo primogénito de Yosef. La palabra Menashe deriva de la palabra olvidar, y Menashe entonces implica el poder del tzadik, del hombre justo, que es Yosef en este caso. Yosef es el arquetipo del tzadik, el arquetipo del hombre justo en la Torá es Yosef. Y aquí representa la capacidad que tiene el tzadik, una persona que se encuentra, que trasciende, que vive una vida que trasciende a las limitaciones materiales. Esa persona tiene un poder de olvidar, de hacer olvidar, de hacernos olvidar a las pruebas, a las dificultades, a los desafíos que hay en este mundo con la era mesiánica. En otras palabras, hay gente que tiene el nivel, tiene la capacidad de poder traducir el algoritmo futurístico mesiánico ya en nuestros tiempos, y el poder conectarse con ese algoritmo ya nos permite vivir en cierta forma una mini experiencia redentiva dentro nuestro y afectando a nuestro alrededor también. Con el poder de Menashe, los dolores de este mundo se transforman y se convierten en el placer de la era mesiánica. Muy interesante que las letras de este nombre, Menashe, de esta tribu, se permutan las letras y se forma la palabra Neshama, que quiere decir alma. Menashe representa también el sentido de revelar el alma, de revelar al nivel más divino y más profundo del alma. Por eso Neshama y Menashe, alma y Menashe, tienen las mismas letras. Porque en este mes seguimos ahondando muy profundo. Este mes tiene un gran potencial, la capacidad de revelar al alma divina de la persona. Inclusive Moshe es llamado Menashe también.
si se le agrega la letra N, la letra Nun. Moisés, que es dicen los sabios, el primer redentor y también va a ser el último redentor, también hay que entender qué significa eso, pero cuando se habla de el redentor, se habla de Moisés. Moisés también está relacionado con este mes, con Menashe, porque Moshe se le agrega la N y se transforma en Menashe también. En otras palabras, se le agrega la N, que es el portal número 50, y eso es lo que se le agregó a Moshe. Literalmente, llegó al portal número 50, y eso es lo que le dio a Moshe también la capacidad de influenciar a toda la humanidad a poder tener experiencias y mini estados redentivos a nivel personal. El sentido de este mes es el sentido del olfato. Sí, cada mes tiene un sentido en particular. Este mes es el del olfato. Y el del olfato está considerado como el más espiritual de los sentidos. Interesante. Y quizás es justamente uno de los que nosotros menos pensaríamos, ¿no? Menos trascendencia le daríamos, como vivir sin vista. Dios lo prohíba. Uno diría esto es mucho más difícil, o sin escuchar. Interesante, Marco, que uno de los síntomas del virus, del COVID, es que la gente pierde el olfato temporalmente. Así que todo está conectado. Y es el más espiritual, y en hebreo, oler, reach, es la palabra, está emparentado totalmente con la palabra ruach, que es espíritu. Reach, oler o olor, reach, son las mismas letras que la palabra ruach, que es espíritu. Entonces hay una conexión directa con el sentido del olfato con el espíritu. Y los sabios enseñan que el olfato es el único de los sentidos, escuchen bien, qué interesante, que disfruta el alma y no el cuerpo. Muy interesante. Todos los demás sentidos es el cuerpo el que disfruta de ellos, y el olfato es el sentido, es el único que es el alma el que lo disfruta. No, a veces cuando una persona está desmayada y no se despierta, se le da de oler algo muy fuerte, porque el desmayo es como una especie el alma que se retira del cuerpo. Si uno está durmiendo también, el alma se va del cuerpo. Uno le da de oler algo fuerte a una persona y se despierta. Pero a veces cuando es un desmayo y es más profundo, tiene que ser un olor literalmente mucho más fuerte que lo despierte, porque otra cosa no. Cuando alguien duerme, si uno lo sacude, también se va a despertar. O si uno le grita, también se va a despertar. Pero cuando es muy profundo el desmayo, se le da dolor a veces a la gente. No, a veces en las películas se ve. No recuerdo si era cloroformo lo que se le daba a las personas para despertarlos. No recuerdo si el cloroformo era para dormirlos o para despertarlos. Creo que era para despertarlos. Pero el mensaje, no importa para qué es, el mensaje es que el sentido del olfato tiene la capacidad y está conectado directamente con el alma, y por eso cuando se huele algo, la persona desmayada, cuando le dan doler algo, inmediatamente el alma le vuelve al cuerpo y se despierta, porque el olor está conectado con lo espiritual. Es el alma el que lo disfruta, el que lo siente, a diferencia de los demás sentidos. Y eso es porque de los 5 sentidos, el olfato es el único que no participó del pecado del jardín del Edén, del árbol del conocimiento del bien y del mal. Es el único que no participó y por lo tanto no fue impurificado. Por eso es el alma el que lo disfruta. ¿Por qué no participó? Porque nosotros estudiamos, y si leemos en esta porción, en Bereshit, vamos a ver que los demás sentidos estuvieron involucrados. La serpiente empuja a Eva para que toque al árbol, a la fruta,
para que vea que, mira, tocaste, no pasó nada. Y así como al tocar no pasa nada, al comer tampoco. Ese fue el argumento de la serpiente. Entonces vemos que el tacto estuvo involucrado. También vemos que Eva está escrito que vio que era bueno. Entonces vemos que el sentido de la vista también estuvo involucrado. Lo vio que era bueno, ¿sí? Como por eso en la plegaria, el Shema Israel, la famosa plegaria, en una parte dice, Lota tu ajarele babejem, ajarei nehem, ashiratem zonim ajarehem. Dice, no vayan, no se entreguen. Literalmente la palabra es, no persigan, no vayan detrás de sus ojos y de sus corazones, porque van a terminar haciendo el mal. Y es muy interesante. En otras palabras, nos están dando la clave de cómo funciona cuando la persona se siente tentado a hacer algo malo. Es literalmente la vista juega un gran papel. No persigan a sus ojos. Es muy claro. Y aquí también, en el pecado original del árbol del conocimiento del bien y del mal, el sentido de la vista estuvo involucrado. Por supuesto que el sentido del gusto estuvo involucrado, porque al comer la fruta el gusto se sintió. Y por último tenemos el oído, que también fue el escuchar el argumento de la serpiente y Adán, el argumento de Eva, el oído estuvo obviamente involucrado también. Pero en ninguna parte se menciona o se hace alusión al olfato. El olfato no estuvo involucrado, no olieron la fruta, el olfato no participó y por lo tanto no fue impurificado, y por eso el olfato es el que tiene la conexión espiritual, es el que está conectado con el alma es el que disfruta y no el cuerpo. Por eso hay un ritual que se llama Abdalá. Perdón, tengo el vecino que se le ocurrió martillar ahora a la noche. Ahí. Perdón, un segundo. Perdón. Entonces, el sentido del olfato, dijimos que está relacionado al alma, el alma lo disfruta, y por eso hay un ritual que se llama Abdalá, que es cuando termina Shabbat, cuando termina el séptimo día, cuando termina ese día en donde es un día del alma, es un día en donde no se trabaja solamente lo mínimo que hablamos, estamos hablando, es un día total de conexión con lo espiritual. Cuando termina ese día, los místicos dicen que el alma entra en un estado de tristeza porque había una gran revelación durante ese día. De hecho, dicen los sabios que en el séptimo día hay un alma extra que se revela. Cuando termina Shabbat, esa alma se va de vuelta y por lo tanto el alma queda triste. Y una de las cosas que se hacen en ese ritual, que es un ritual que se hace apenas termina Shabbat, es se huele una especia que tenga un olor agradable. Porque ese olor agradable y todo el ritual realmente que se hace está dirigido a calmar al alma por la pérdida de esa revelación espiritual, de esa alma extra que hubo. Entonces vemos que se lo hace específicamente a través del olfato. Es específicamente el oler a las especias lo que viene a calmar al alma. Vemos que es el alma el que disfruta del olor. ¿Sí? Se hace para calmar al alma, se huele algo, porque es el alma el que disfruta del olor. No se come, sino que se huele algo. Y bueno, por eso también, inclusive en la era mesiánica, cuando se habla de la era mesiánica del Mesías, dicen los sabios que con su sentido del olfato va a poder ver cada alma cuál es su raíz y conectar a cada alma con su tribu y con su misión en el mundo y decirle qué tiene que hacer. No lo va a saber mirando, lo va a saber con su olfato. Interesante, así dicen. Va a ser su forma de percibir, porque estamos hablando de que tiene que percibir de dónde viene el alma de la persona. Y para eso no puede usar la vista, no puede usar el oído, no puede usar ninguna de los otros sentidos, porque todos esos sentidos están conectados a cosas superficiales y externas. ¿Por qué? Porque cada uno de los sentidos fue impurificado en su momento. El único sentido que es absoluto sobre el alma es el olfato, y por lo tanto es el sentido que va a utilizar para poder conectar a cada persona con su raíz y su origen divino. Y por último tenemos al órgano controlador de
este mes, que son los intestinos. En hebreo, intestinos se dice dakin. Dakin quiere decir literalmente finito o partícula. Y esto implica la capacidad de desintegrar en partes pequeñas y refinadas, ¿sí? Que eso es literalmente lo que hacen los intestinos, ¿no? Es un proceso de digerir, de desintegrar en partes pequeñas los alimentos que uno consumió, lo que no se usa y lo que no es productivo y dañino lo expulsa, y lo demás el cuerpo lo absorbe. Es el intestino el que va sacando y achicando a todo eso que va a ser quitado hacia afuera. Entonces vemos aquí también que es muy interesante porque hay cuando preparaban los inciensos para quemar en el templo, había unas palabras que decían, mientras machucaban en el mortero a las especias, decían, muele bien, literalmente decían, muele bien, y en hebreo es adek eitev, adek. Adek, como dijimos, viene la palabra dakin, quiere decir finito. Entonces, muele bien, muele finito. ¿Qué tiene que ver las especias que se hacían incienso después? Todos los sacrificios que había en el templo, el objetivo, dice claramente la Torá, es producir un aroma agradable, un reaj nijoa. En otras palabras, ya para tratar de entender un poco mejor, el hilar fino genera un olor agradable, ¿sí? Así como machucar las especias y moler fino era para después ofrendar ese incienso y eso genera un olor agradable. Y gratificar al sentido del olfato, ¿sí? ¿Qué quiere decir el sentido del olfato? Es la satisfacción del alma, es la satisfacción divina que se produce con el trabajo de los seres humanos. En otras palabras, cuando la persona hila fino, cuando la persona se pone a hacer el trabajo del intestino del mes de Heshvan, que es el mes que empieza a disecar y a cortar, a disectar y a cortar y a remover los pequeños detalles y hacer un trabajo fino de ensañarse y ver y quitar lo que está de más y trabajarse y literalmente hacer el sacrificio, pero el sacrificio del animal interno, en donde uno va quitando las cualidades negativas que tiene la persona, eso genera un olor agradable. ¿Qué es ese olor agradable? El alma misma de la persona empieza a brillar, porque empiezan a salir cáscaras, empiezan a pelar capas, y la persona empieza a llegar cada vez más profundo a quién es realmente y a la esencia de su alma, y eso es un olor placentero. El alma empieza a disfrutar porque logra ser quien es realmente. Muy bien, y con esto terminamos los conceptos del mes de Heshvan, de la luna de Escorpio. Hay mucho para estudiar, es un mes que tiene escondido muchísimos misterios, muchísimo potencial para que cada persona, ¿sí? Terminamos el mes de las fiestas, en donde se dice que es un mes de revelaciones de arriba, en donde el infinito viene como de gratis, y Heshvan entramos en un mes que ya se trata de que se encuentra el potencial del infinito, pero que tiene que ser accedido a través de la persona ahondando, entrando en detalles sobre sí mismo, tratando de activamente hacer un esfuerzo para conectarse con su capa más profunda y poder vivir acorde a lo que ella necesita y dicte. Muy bien. Si tienen alguna pregunta, pueden hacerlas en la próxima clase que vamos a tener, Srat Hashem, el lunes que viene. Les mando un gran abrazo a todos. Espero que estén todos bien, sanos y contentos.